Hola, buenas tardes de nuevo. Es la tercera vez que hacemos el intento. Pedir perdón por los problemas técnicos que hemos tenido hasta ahora. Esperemos que ahora se oiga. Como decía, soy Fernando Vázquez, secretario de la SECA. Este es el cuarto webinar de las distintas, en colaboración con las distintas sociedades autonómicas. Recordar que el próximo va a ser el 30 de marzo y organizado con la Sociedad Aragonesa de Calidad Asistencial. Y como decía, pues es una línea estratégica de SECA, el tema de la formación con sus socios. En este webinar es el primero que vamos a hacer también en abierto y ya son disponibles los anteriores dentro de la YouTube también. Os animamos a intervenir y sin más dilación doy el paso a Eugenia Llaneza, presidenta de Pascal. Muchas gracias, Fernando. Bueno, reitero las disculpas a todas las personas que se habían apuntado, que sabemos que eran bastantes. Y nada, sin más voy a abrir esta webinar, que es dentro de las jornadas de los Jueves de Calidad, que es el abordaje del suicidio desde un equipo de intervención en crisis. Y para ello tenemos el honor de tener con nosotros al doctor Juan José Martínez Jambrina, que nos va a presentar esta webinar sobre el abordaje del suicidio y comentar, bueno, su currículum para que le conozcan, que es un médico de origen zamorano y leonés. Estudió medicina en la Universidad de Salamanca y es especialista en psiquiatría. Comenzó su carrera asistencial ya siendo director del programa de asistencia psiquiátrico de la Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid de 1997 a 99 y continuó siendo jefe clínico del ETAC, el equipo de tratamiento asertivo comunitario de Avilés, desde 1999 hasta 2008. Durante todos estos años desarrollaron de forma pionera en nuestro país el conocido modelo Avilés, prestando atención a la población de personas con trastornos mentales graves. Desde hace ya 24 años, este modelo es un ejemplo a seguir por el resto del Sistema Nacional de Sanidad y confirma que un modelo de psiquiatría comunitaria es posible y exportando este modelo a distintas partes de España, de manera que está recogido como equipamiento prioritario de desarrollo en la Estrategia Nacional de Salud Mental vigente en la actualidad. Indicar también que este trabajo se recoge de forma artística en la película documental Desconectados, de 2011, dirigida por Manuel Gómez Pereira y con música de Víctor Manuel. Fue en 2008 cuando el doctor Juan José Jambrina adquirió la responsabilidad de dirigir el área de gestión clínica de salud mental del área 3 con cabecera en Avilés, que actualmente ocupa. Posteriormente, y en línea con el ETAC, se ha puesto en marcha lo que nos va a presentar hoy, que es el equipo de intervención en crisis y el programa Tranvía, una especie de TAC para adolescentes con problemas psiquiátricos graves que requieren una alta intensidad de seguimiento. Además de actividad asistencial, tiene el doctor Juan José Martínez Jambrina una dilatada actividad académica. Realizó el programa de doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid, es especialista en psicoterapia y psicoanalítica, especialista en psicoterapia de la integración, tiene un máster en bioética clínica y en psiquiatría legal y forense. Pero también tiene actividad en distintas sociedades. Actualmente es el presidente de la Asociación Nacional de Tratamiento Asertivo y Comunitario, es representante español en su sociedad europea y también participa en la Red Europea para la Difusión del Modelo Comunitario. También, y por último, es vicepresidente de Psiquiatría contra la Exclusión Social, que es de reciente fundación. Hoy en concreto, como dije antes, nos viene a hablar del abordaje de la conducta suicida realizada por el equipo de intervención en crisis de abordaje multidisciplinar, programa por el cual nuestro ponente obtuvo en 2021 el premio a la mejor iniciativa en política preventiva de la conducta suicida en Encuentros en Psiquiatría, que es una cita obligada para los profesionales de esta actividad y que se celebra en Sevilla desde hace 22 años. Pues nada, sin más voy a dar paso ya a nuestro ponente. Un pequeño apunte, decir a los asistentes que pueden ir dejando las preguntas durante la charla, ya que luego sería más sencillo organizar el debate posterior. Así que sin más preámbulos voy a dar paso a Juan José Martínez Jambrina. Gracias. Vamos a ver. Buenas tardes. ¿Se me oye, no? Bien. ¿Me oís sin problema, Eugenia? Sí, te oímos bien.
Vale, pues nada, pues muchísimas gracias porque, bueno, es un honor esta invitación y, bueno, te agradezco a ti y a Ricardo que habéis sido quienes me la habéis hecho llegar, pero bueno, en general a toda la junta directiva de Pascal, que es la variante asturiana y de la Sociedad Española de Calidad Asistencial y lógicamente al profesor Fernando Vázquez, que ha tenido la amabilidad de presentar el acto y está dirigiendo el funcionamiento bueno, de una sociedad que es tan interesante y que tiene tanto dentro y que vamos, como el tiempo nos ha demostrado la importancia que tiene, ¿no? El pensar en estos términos, la manera de ejercer la asistencia. Bueno, yo hoy me había cuenta que el núcleo fundamental de socios de la SECA no son, no parece ser personas pertenecientes a la salud mental o al ámbito psiquiátrico y demás, pero bueno, he procurado hacer una cuestión más bien, digamos, de tipo pedagógico, ¿no? Para hacer llegar, bueno, por las 4 ideas básicas que sostienen todo esto que has contado antes, Eugenia, y que bueno, hemos conseguido entre muchísimos compañeros. La verdad es que ya son 22 años y ha pasado mucha gente y todos o bueno, gran parte de ellos pues han colaborado muchísimo en que todo esto haya sido una realidad y bueno, esperamos poder seguir creciendo porque llevamos mucho tiempo parados y eso tampoco es bueno porque no estamos acostumbrados precisamente a este tipo de temas y tampoco es bueno que no se renueven determinados dispositivos porque, bueno, pues porque como vemos, las condiciones de vida cambian, los profesionales también muchas veces necesitan pues bueno, pues hacer algún tipo de intercambio de dispositivo y demás. Y bueno, la situación de parón actual en el tema de salud mental, sobre todo referido a los pacientes graves, pues es verdaderamente difícil el conseguir recursos, salvo algunos compañeros que, bueno, que sí que los tendremos en breve en el Congreso de Avilés y sí que, bueno, yo creo que sí que disfrutan de un nivel de recursos muy superior al resto. Bueno, no queremos que nadie pierda lo que tiene, pero bueno, intentaremos que todos podamos tener una cierta equidad en el acceso a recursos, porque bueno, porque parece una cuestión fundamental y que da la impresión que sobre todo en el tema de salud mental es especialmente lacerante, ¿no? La diferencia que hay entre comunidades. Así que bueno, a ver si conseguimos ir acercándonos un poco y eso también, bueno, nos permitirá pues ir abriendo dispositivos de este tipo ahora y cerrando algunos a lo mejor de los que hemos abierto y abriendo otros nuevos. Es decir, como siempre ha sido la evolución de este tipo de actividades, ¿no? También quería agradeceros un poco la invitación ahora porque, bueno, estamos, como todos sabéis, en un momento de especial furor, ¿no? Con todo el tema de la salud mental. Es una cosa, es decir, no puedes abrir un periódico o poner una radio o encender una televisión sin que haya algún tipo de noticia habitualmente bastante sensacionalista y distorsionada, pues eso, que tenga que ver con la salud mental, ¿no? Bueno, esto es un verdadero problema para nosotros, ¿no? Porque estamos acostumbrados a trabajar o pensamos que nuestra prioridad es trabajar con los pacientes que tienen mayores necesidades, que son más graves y que tienen más dificultades para acceder a los recursos y desde luego esta bola, digamos, de atención que se va dirigiendo hacia colectivos no tan necesitados, no digo que no necesiten atención, pero no la necesitan con igual intensidad y no la necesitan en la misma medida que otros, que bueno, que sí que es verdad que son
los que llevan la voz cantante, ¿no? Entonces, me parece que esto es muy importante, ¿no? Yo creo que cada sociedad decide, en el fondo, el, o la cantidad, ¿no? Se solía decir, ¿no? Con el tema del uso de los opiáceos en cuidados paliativos, en España siempre se usaron muy poco los opiáceos, ¿no? Y siempre se solía decir una frase de que, os recuerdo haber oído la frase de que cada cultura pues decide cuánto dolor está dispuesta a aceptar, ¿no? O sea, decir que el que España usase, pero bueno, eso se sabe por el número de kilos de mórficos que salían de los hospitales, sobre todo en la época del INSALUD, ¿no? Se comparaba con países centroeuropeos y era verdaderamente ridículo, ¿no? Bueno, pues estaba claro que en España pues había decidido, bueno, desde diferentes fuentes se había decidido, pues bueno, pues seguir la máxima de Sydenham y seguir pensando que eliminar el dolor iba a acabar siendo más perjudicial que beneficioso, porque, bueno, como todos sabéis, Sydenham lo consideraba un indicador básico para conocer la evolución de la enfermedad, ¿no? Y a cambio, pues bueno, tuvimos que asistir, o bueno, o sabemos de fallecimientos en situaciones verdaderamente lamentables, de dolores insoportables y demás, ¿no? Bueno, pues yo creo que con la salud mental pasa un poco lo mismo, ¿no? También cada sociedad decide de una manera un poco solapada qué tipo de asistencia psiquiátrica quiere, ¿no? O a quién quiere o qué quiere incluir dentro del concepto de salud mental. Vamos, para mí más concretamente prefiero usar el de asistencia psiquiátrica y bueno, está claro que esta sociedad nuestra parece que está optando por priorizar incluso los trastornos de tipo adaptativo, digamos, el malestar común, los trastornos mentales comunes, antes que los trastornos mentales graves, que los episodios psicóticos, que bueno, incluso los trastornos de la conducta alimentaria, que son los que tienen una mayor mortalidad, ¿no? Yo creo que esto queda claro, ¿no? Queda claro porque, bueno, cuando uno hace un recorrido por los dispositivos intensivos, tipo de TAC o demás, que hay por toda España, de vez en cuando se lleva alguna sorpresa porque piensa que está tratando, pues bueno, o están atendiendo los pacientes que se, para los que se diseñó, ¿no? Pero es curioso porque, bueno, hay ciertos equipos que están empezando a admitir patología neurótica, ¿no? Entonces, bueno, llega un momento que son ya demasiados indicios que nos hacen pensar que, bueno, que lógicamente la atención en salud mental, vamos, la asistencia psiquiátrica va a priorizar digamos, a una modalidad de sufrimiento psíquico concreto y, bueno, tal vez esto tenga que ver con que tiene, que no sea una cuestión de tanto de elección, ¿no? Sino que por lo que sea, alguien ha llegado a la conclusión de que no sabe qué hacer con los enfermos mentales graves. Yo ya lo he escrito más de una vez, ¿no? O sea, es decir, de que no es fácil el trabajar con personas que tienen una esquizofrenia desorganizada, que tienen un sufrimiento muy importante. Esto es de las cuestiones más fundamentales que tenemos que hacer en el trabajo como psiquiatras y sin embargo, pues bueno, cada vez da la impresión de que llaman menos la atención, ¿no? Porque, bueno, es una cuestión de años, de habilidad, de adquirir unas pericias muy concretas basadas básicamente en el ejercicio, en la asistencia continuada y, bueno, no está en la vida, parece, por lo que vamos viendo y por las declaraciones de muchos compañeros, no está la vida para esto, ¿no? Pero bueno, cuando algunos tenemos la impresión de estar, que nos parece una cuestión que ya se sale del cauce habitual, el número de ciudadanos que, por ejemplo, en nuestra tierra, en Asturias tienen abierta una historia clínica, nos parece una desmesura. Bueno, pues te encuentras con
con que otros compañeros que hoy ostentan cargos importantes en asociaciones psiquiátricas, pues les parece que nos queda precisamente de lo que pecamos es de infradiagnosticar, ¿no? Bueno, lógicamente la fuente de infradiagnóstico está en los trastornos mentales comunes, ¿no? En eso que se llama, bueno, sufrimiento y que remite más a crisis de valores, que remite más a crisis de digamos, arraigadas en lo educativo y en el currículum vitae que uno adquiere en la vida familiar que en una, digamos, en algo proveniente de una patología o de un trastorno, ¿no? Entonces, bueno, por eso me parece muy importante el reseñar esto porque, bueno, nuestra línea, como has comentado, Eugenia, siempre ha sido, desde hace 24 años, ya que hay un modelo comunitario que es el que avala la Organización Mundial de la Salud. Yo pienso que en este caso con completo acierto y basada en pruebas. Es una pena, bueno, es decir, que un modelo pueda descartarse sin dar opción a que el modelo se desarrolle en toda la extensión, ¿no? Bueno, y es un poco lo que hemos tratado de hacer en Avilés, ¿no? Bueno, en la medida de lo posible, contar con todos los dispositivos que hay disponibles, porque no nos sobra ninguno, o sea, ni nos sobra unidad de agudos, ni nos sobra comunidad terapéutica, ni nos sobra el ETAC, ni nos sobra un equipo de crisis, ni nos sobra un equipo de primeros episodios, ni nos sobra un centro de una comunidad terapéutica de toxicomanías, de adicciones. O sea, es decir, todo eso suma y todo eso tiene que sumar de una forma coordinada y en red. O sea, y eso es en coordinación con atención primaria y con servicios sociales. Eso es el modelo comunitario, ¿no? Hasta ahora, que se sepa, no hay ningún otro modelo que lo haya superado. Y sin embargo, bueno, pues el último ejemplo que tenemos es el programa, el nuevo programa de la especialidad que han aprobado nuestros compañeros, pues da la impresión de que tiene, me refiero a psiquiatría, no he leído el de psicología, no sé si ha salido siquiera. El de psiquiatría infantil y adultos, por lo menos, el de psiquiatría de adultos tiene muy poco en cuenta este planteamiento, lo cual, bueno, pues también es otra declaración de intenciones, ¿no? De quien lo ha elaborado y también, por otra parte, de quienes lo asumimos sin comentar nada. Bueno, quiero decir, algunos comentamos algo, pero bueno, la plasmación de la protesta, digamos, en la última versión del documento ha sido prácticamente mínima, ¿no? Y es una cuestión muy importante, ¿no? Porque si empezamos a cuestionar esto, probablemente estamos jugándonos un retroceso en algo que ha costado muchísimo, muchísimo tiempo el avanzar, ¿no? Yo tengo la impresión de que los años de la pandemia han reavivado y han revivido con mucha más fuerza el estigma hacia los enfermos mentales graves, ¿no? En general, hacia todo lo que tenga que ver con lo psiquiátrico, con cualquier persona, digamos, digamos que directamente moleste en el hospital, ¿no? Eso ya acaba siendo inmediatamente calificado, o en cuanto hay posibilidad, acaba siendo calificado de objeto psiquiátrico y bueno, a la planta de psiquiatría, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es decir, esto va a acabar reproduciendo un deterioro muy importante, pues van a quedar sin recursos los que lo necesitan, ¿no? Y nos va a poner entre la espada y la pared tanto a familiares como a usuarios como a muchos profesionales, ¿no? Y vamos a ver en qué queda, pero bueno, eh, la solución que se me ofrece o que se me ocurre no es precisamente seguir por el modelo comunitario si esto sigue así, ¿eh? Así que yo creo que, aunque en Avilés, en este caso concreto, bueno, digamos, el ETAC, digamos, es un ETAC, digamos, a nivel comparado con los que hay en Canadá o con los que hay en el Reino Unido o en Estados Unidos, pues digamos, es un 50% de lo que tienen ellos.
bueno, digamos, se mantiene una estructura ya consolidada y además en el resto de dispositivos tenemos que, bueno, y así está transmitido a los compañeros, a los directivos tanto del hospital como de la unidad de coordinación, necesitamos muchísimo, duplicar o triplicar incluso recursos en algún dispositivo si queremos seguir llamándolo equipo, porque si no pasamos a llamarlo programa y bueno, nos quedamos más tranquilos porque también no generamos expectativas que no vamos a poder cumplir por falta de personal, ¿no? Yo creo que esta es una apuesta que no digo el gobierno asturiano, me refiero al gobierno asturiano lógicamente porque es lo que conozco con más certeza, pero bueno, conozco bastante bien algunas otras comunidades y pasa exactamente lo mismo, ¿no? En el fondo es miedo. Los políticos tienen muchísimo miedo a los enfermos mentales, ¿no? Y miedo desde varios puntos, ¿no? Y bueno, hay que tener las cosas muy claras para apostar, pero apostar de forma clara y decidida por desarrollar determinado tipo de recursos. O sea, los recursos que hay que desarrollar para, digamos, ir en línea de esta palabra, de ese verbo que tanto se repite, que es el verbo que nuestro querido gerente, el doctor de Dios, tanto le gusta, que es el verbo humanizar, ¿no? Pues bueno, pues si hay dispositivos que le vienen al pelo al verbo humanizar, son los dispositivos que trabajan con los pacientes en sus domicilios, ¿no? Son los que más humanizan la asistencia de lejos. O sea, porque, bueno, de entrada, no solo en la parte psiquiátrica, ¿no? Sino pasa lo mismo con los compañeros que hacen hospitalización a domicilio en atención primaria o en paliativos, ¿no? Tienen la misma percepción, ¿no? Entonces, bueno, si tienes esta percepción, son dispositivos bastante baratos, o sea, por no decir, pagas los costes de los recursos humanos y poco más, y bueno, digamos, casi se pagan a sí mismos un poco con digamos, los ingresos o las derivaciones a ciertos dispositivos que se evitan, pues bueno, yo creo que no se entiende por qué no estamos mejor que no dotados. Pero bueno, voy a dejar ya digamos, la línea crítica, que no tanto crítica, bueno, como digamos, análisis un poco de la situación, porque yo creo que el tema es tan agobiante que, bueno, que alguna reflexión al respecto hay que hacer y probablemente habrá que hacerla mucho más profunda y con mucho más detalle, pero bueno, será en otro lugar y en otro momento. Bueno, pues vamos a ir un poco, os voy a contar un poco, si empezamos con el vídeo del suicidio, con el PowerPoint del suicidio, si ponéis un poco... Compartís la primera... A ver, la segunda ya, la siguiente. Bueno, esto es un poco la situación, bueno, de hace unos años, más o menos se sigue manteniendo de la situación en España de las tasas de suicidio, ¿no? Que es un poco uno de los debates más en boga y, bueno, sabéis que Galicia y Asturias, pues, bueno, están liderando desde hace prácticamente 100 años tienen las ratios más altas, ¿no? Seguimos y eso. Pasamos a la siguiente. Eso. Bueno, yo he tratado un poco de elegir algunos objetivos, sobre todo en el tema del suicidio, pero de una manera, lo voy a hacer de una manera más bien rápida, porque bueno, también son temas que yo creo que están muy difundidos, ¿no? El punto primero es el definir la conducta suicida, ¿eh? Bueno, una conducta suicida tiene una serie de factores de riesgo y hay que analizar también a la hora de saber qué ha pasado, pues bueno, los antecedentes psiquiátricos relacionados con el riesgo de suicidio, porque está comprobado que hay situaciones que tienen o inducen más riesgo que otras, describir las características de una tentativa de suicidio,
que esto también tiene que ver con con el punto 1, que es definir la conducta suicida, y posteriormente, pues bueno, pues hacer una propuesta de ítems que habría que tener en cuenta a la hora de hacer una valoración de una persona con riesgo suicida, ¿no? Bueno, finalmente, bueno, hay una propuesta de algoritmo para el manejo del paciente suicida, pero bueno, lo vamos a dejar porque, bueno, ya lo vamos a ver desde el equipo de crisis en un momento, ¿eh? Bueno, pasamos al siguiente. Más, ponlo, extiéndelo porque va apareciendo progresivamente. Bueno, vamos a ver, esta diapositiva me parece muy importante por lo que aclara conceptualmente, ¿no? Decía Bertrand Russell que los conceptos tenían algo maravilloso, ¿no? Que es que eran cerrados, ¿no? O sea, que un concepto, si lográbamos emitir un concepto firme, pues lógicamente sabíamos que eh, lo que contenía ese concepto era eso y nada fuera digamos, del límite que marca ese concepto podía ser llamado lo mismo, ¿no? Entonces, esto es uno de los habituales engaños de las tasas con las que la prensa, no solo la prensa, sino que, bueno, muchas publicaciones honradas suelen bueno, digamos, llenar bueno, o incrementar, ¿no? Las tasas, las presuntas tasas de la conducta suicida, ¿no? Y yo creo que hay que distinguir, pues esto, muy claramente lo que es un suicidio consumado, ¿eh? Que es un acto autoinfligido que acaba, bueno, con resultado de muerte de la persona que lo hace. Posteriormente, ay, voy a coger el ratón. Luego, en el suicidio consumado, la muerte es un instrumento para pero con conocimiento de la letalidad del acto. Luego hay un suicidio frustrado, donde, bueno, por lo que sea, o porque no falla alguno de los elementos, o bien aparece algún agente accidental que impide la consumación del suicidio, ¿eh? Y después están los intentos de suicidio o intentos autolíticos, ¿no? Que son actos autoinfligidos con resultado no letal, ¿no? Finalmente, hay una categoría que es la más abundante, que son los comportamientos autolesivos o gestos autolíticos, o gestos autolíticos, que son daños corporales, más bien cortes, quemaduras o golpes, pero en una cuestión fundamental sin intención letal, ¿no? Y esto ocupa la gran parte de los famosos porcentajes o del famoso aumento enorme, ¿no? De porcentaje en suicidios que está habiendo en este país, ¿no? Bueno, en realidad lo que está habiendo es un incremento importante, básicamente a expensas de gestos autolíticos, de comportamientos autolesivos y también es cierto de intentos autolíticos. No tanto como nos demuestra las estadísticas del año 2021 que acaban de ser publicadas, no tanto en el suicidio consumado, donde el incremento creo que ha sido de un 3%, ¿no? En un año donde se esperaba pues, una especie de boom después de la pandemia, ¿no? De boom de suicidios. Bueno, pues no ha sido así, como tampoco fue así en los años, precisamente los años previos a la crisis, cuando la abundancia, la crisis económica, cuando la abundancia, bueno, cuando nadábamos en la abundancia, como solía decirse, fueron los años en los que las tasas de suicidio fueron más altas en aquella década, ¿no? O sea, es decir, no acabamos de poder establecer una relación entre situación económica, situación social y tasas de suicidio, ¿no? Pero bueno, sí que es importante llamar las cosas por su nombre y cuando alguien reconoce de manera clara y explícita que se cortó un brazo con la intención de llamar la atención y de conseguir un objetivo concreto, bueno, pues eso no es un intento de suicidio, ¿eh? Eso es un gesto autolítico y punto. Bueno, luego tenemos la ideación suicida, que bueno, que también ha pasado a formar parte del grupo de intentos de suicidio, incluso de suicidios. Esto ya es una cosa que, bueno, no le sorprende ver a compañeros, o sea, decir ya el porcentaje de, de compatriotas que en algún momento han tenido alguna o han pensado en el suicidio en el último año. O sea, es una cuestión de que de verdad uno tiene
que pensarlo fríamente y decir, bueno, joder, no sé, vamos, más que nada por saber la vía por la que llegan a esta conclusión y a la siguiente que suponen que esa ideación suicida tiene que ver, que puede tener que ver con el desarrollo de un suicidio consumado en el futuro, ¿no? Cosa que hasta ahora nadie ha conseguido demostrar. Pero bueno, ahí estamos, ya cuando ya los gestos autolíticos no nos parecen suficientes, ya incorporamos las ideas, ¿no? Los momentos en los que alguien ha pensado en suicidio, que yo creo que no nos libramos nadie, vamos, prácticamente, yo creo que nadie que yo conozca me ha dicho que nunca ha pensado en suicidio. Vamos, siempre que lo he preguntado, el interlocutor siempre ha repetido que piensa, y a menudo, que bueno, pensar, pues bueno, con un tono tanto de análisis como de desconocimiento, como de sorpresa, es decir, pero bueno, no sé si esto puede tener mayor interés, ¿no? Incluso a nivel de ideación suicida en determinados momentos. Bueno, hay mucho que hablar si esto tiene correlación con acabar cometiendo un suicidio, porque bueno, la realidad de lo que nos va demostrando, como veremos luego en los datos que nos da el protocolo de detección de la conducta suicida que llevamos, pues nos hace ver que precisamente vamos, entre las personas que tenemos en seguimiento, la tasa de suicidios es bajísima y la tasa de abandonos es muy alta, ¿no? Entonces, bueno, probablemente siendo críticos vamos, o sea, usando esos datos de forma crítica, haya que cambiar algunas cuestiones del protocolo, ¿no? Bueno, siguiente diapositiva. Siguiente. Bueno, yo creo que los factores de riesgo de suicidio los vamos a saltar porque son más o menos conocidos por todos, ¿no? Siempre es 3 veces más frecuente en varones que en mujeres. Normalmente, bueno, digamos, el prototipo últimamente más normal, pues es un varón de en torno a 50, 60 años, en una situación socioeconómica mala, con una situación a nivel familiar también difícil, complicada, con un nivel de consumo de tóxicos alto, con desempleo y demás. Bueno, es un poco el patrón, digamos, más habitual, si se puede. Pero bueno, esto, digamos, recogería un 25, un 30% de los casos y poco más. Pero, o sea, es decir, el tema del suicidio se escapa incluso por nuestra incapacidad para elaborar con certeza, vamos, y con un nivel vamos, de fuerte certeza cómo influyen estos factores de riesgo en el suicidio consumado, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que estos, una vez que están controlados, sí que es verdad que conseguimos que estos pacientes no cometan suicidio, ¿no? Eso es cierto. O sea, es decir, que una vez identificado un factor de riesgo, como fue en su momento la esquizofrenia, ¿no? La mejora de los tratamientos en la esquizofrenia ha producido una llamativísima reducción de los suicidios de pacientes diagnosticados con esta enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también esto es lo que nos anima también a seguir adelante y a saber que, bueno, que el conocimiento puede rendir muchos beneficios a la sociedad, ¿no? Y sobre todo si el conocimiento es científico especialmente, ¿no? Seguimos. Más. Saltamos esta. Bueno, eso ya lo comenté previamente, es la diferencia entre suicidio consumado y tentativa de suicidio. La comenté un poco previamente. El suicidio consumado es mucho más frecuente en varones mayores de 65 años. Las tentativas mucho más frecuentes, casi 10 veces más frecuentes en mujeres que en varones y al revés que en varones, pues en menores de 45 años. Bueno, seguimos. La siguiente. Bueno, lo mismo, son situaciones de riesgo, son para identificar la diferencia entre, bueno, digamos, a la hora de evaluar una situación de riesgo que veremos, bueno, si podemos un poco en la parte de la crisis,
esta sería una de las tablas que habría que manejar con más frecuencia, ¿no? Identificar quiénes tienen más riesgo a la hora de hacer una entrevista con un paciente y quiénes tienen menos, ¿no? Seguimos. Siguiente. Sí, bueno, también igual que hay factores de riesgo, también hay factores protectores, ¿no? Y desde luego hay las habilidades sociales, el temor, la capacidad de resolución de conflictos, las estrategias de afrontamiento adecuadas. O sea, en resumen, el tener a alguien con buena cabeza, digamos, a nivel intelectual, no digo buena cabeza de que tenga buenas ideas y demás, sino que esté, que su CI sea más bien alto, pues bueno, suele ser un factor de protección porque, bueno, facilita pues eso, la resolución de muchos conflictos y evita que se tomen decisiones en cortocircuito o decisiones de las que llama Kahneman sin pasar por la corteza cerebral, ¿no? Y que, bueno, que suelen tener resultados funestos, ¿no? También hay factores protectores a nivel ambiental. Lógicamente, la existencia de una red social y familiar adecuada es fundamental. La responsabilidad con los demás, bueno, la cuestión de los valores que decíamos previamente, ¿no? Es lo que tiene muchísimo peso también a la hora de proteger de una conducta suicida, ¿no? Digamos, el saber vivir en sociedad y saber, bueno, formar parte de la sociedad y, bueno, ser, como decía Aristóteles, buenos y responsables, ¿no? Bueno, pues esto también es un factor protector. Siguiente. Seguimos, que si no nos va a dar tiempo. Bueno, los trastornos psiquiátricos están más relacionados con el riesgo suicida, pero bueno, son en primer lugar tanto los trastornos afectivos como los trastornos psicóticos. En segundo lugar, y bastante ya diferencia los trastornos de la personalidad y los trastornos de ansiedad. Y finalmente las adicciones, ¿no? Serían los grupos principales. Siguiente. Siguiente. Ahora más adelante, más, más, que extraemos antes, más. Bueno, vamos a ver, aquí nos paramos, porque esto es un estudio que hicimos hace unos años en el área, en Avilés, y, digamos, en colaboración con los forenses del área, trabajando directamente sobre las fichas de las autopsias durante 5 años y, bueno, accediendo también a la historia clínica electrónica de los pacientes, ¿no? Y nos salieron datos muy, muy interesantes. Vamos a ver al siguiente. Vale, aquí, lo dejamos aquí. Aquí está un poco la distribución de casos que teníamos en 2011. Bueno, había habido, no, en esos 5 años había habido 113 suicidios y como veis había habido un año de 14, el que menos 12, pero había habido un año, el año 2015, con 27 casos y el año siguiente con 23, ¿no? Que ha habido dos verdaderos picos, ¿no? Normalmente el área de Avilés, que es a lo que se refiere esta tasa, tendría que tener, si Asturias tiene una tasa de 12,5 por 100.000, pues tendría que estar en torno a 16, 17 suicidios al año. Bueno, desde que hemos empezado con el equipo de crisis y no podemos establecer correlación directa, todos los años se ha ido disminuyendo. Los 5 años que está funcionando el equipo, cada año por lo menos, aunque sea en una víctima, pues siempre ha sido menor que el anterior, ¿no? En aquel entonces, la edad mínima, la persona más joven que se había suicidado eran 19 años. Hemos tenido en los últimos años una persona con 17 y la máxima habían sido 92. Bueno, la relación entre varones y mujeres es muy similar a la habitual.
una cosa curiosa es que el mayor porcentaje a la hora de analizar el estado civil, en contra de lo que dice el resto de la bibliografía, el mayor porcentaje estaban casados en la muestra que analizamos, ¿no? Y el 66% vivían con pareja o con familia, ¿no? Que esto, bueno, en otras comunidades autónomas es totalmente al revés, ¿no? Con lo cual no son de estas cuestiones que los datos del suicidio que siempre desconciertan tanto, ¿no? En cuanto al ámbito de residencia, pues bueno, prácticamente ya se iba igualando. La despoblación de Asturias también ha tenido mucho que ver con esto, ¿no? Y ya el medio urbano es mucho más frecuente que en el medio rural. Siguiente. Bueno, de aquí lo que más me interesa, bueno, el trastorno más frecuente, el diagnóstico más frecuente fue el trastorno depresivo mayor, seguido por el de consumo de tóxicos y el de trastorno de ansiedad. Eso de los pacientes que estaban en tratamiento en los servicios de salud mental. Bueno, como sabéis, por lo menos a mí me da la impresión de que tampoco nos aclara mucho porque el diagnóstico de trastorno depresivo mayor es verdaderamente, bueno, tiene unos criterios muy laxos, ¿no? Y es muy difícil bueno, es decir, no, tampoco aclara mucho, ¿no? Nos aclara lo que vimos previamente, que los trastornos afectivos tienen una relación muy importante con la conducta suicida. Bueno, y había un 17% que pese, por el motivo que fuera, nunca había tenido ningún tipo de diagnóstico psiquiátrico, pese a haber sido derivado o haber tomado algún psicofármaco o demás, que era una cosa que nos resultó curiosa, ¿no? El tema este, pero bueno, el suicidio, las estadísticas sobre el suicidio están llenas de sorpresas continuamente, ¿no? Patología somática seria concomitante sería un 40%, y esto es una tasa muy importante, ¿no? Un 15% sería personas afectadas por múltiples patologías somáticas que empieza, yo creo que en los últimos años hemos tenido también un incremento en ese tipo de personas. Las tasas de personas que se suicidan con demencia establecida es muy baja, y con cáncer en estos momentos la línea tiende a cero por suerte, ¿no? Ahí, por resolver una cuestión que suele preguntarse muchas veces, ¿no? Que cómo va a afectar la ley de eutanasia a los suicidios, ¿no? Que si va a haber más suicidios, que a ver qué se sabe de Holanda, de Bélgica, además. Y bueno, decir, a mí me sorprende muchas veces también escuchar estas preguntas, ¿no? Porque cuando uno escucha y lee cómo tiene que desarrollarse un proceso avalado por la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia y lo que es un suicidio, o sea, es decir, no tienen nada que ver. O sea, es decir, no tienen absolutamente nada que ver, ¿no? Entonces, bueno, no tendría por qué tener ninguna... Si las cosas se hicieran bien, no tendría por qué haber ninguna variación en un sentido, digamos, porque, digamos, por la ley, digamos, porque más personas utilizasen cada año la ley de eutanasia, ¿no? Las tasas de suicidio no deberían verse afectadas, pero bueno, si no estamos haciendo las cosas bien, pues bueno, pues probablemente aparezcan artefactos que nos compliquen todavía más saber por qué pasan las cosas, ¿no? Seguimos. Bueno, estos son datos que nos parecían muy importantes y que nos sirvieron para elaborar luego el protocolo, ¿no? De los casos que vimos, habían estado en contacto previo con un dispositivo de salud mental un 66%, con lo cual casi un tercio no había contactado con salud mental, ¿no? Un 70% no tenía ningún tipo de tentativa siquiera previa de suicidio. Es muy importante, una tasa muy, muy alta, ¿no? Quiere decir que los que de verdad se quitan la vida se nos escapan incluso sin llegar a intuirlo, ¿no? Es impresionante, ¿no? Que el 70% no hubiese hecho ni el menor amago, ¿no? Por eso decía antes lo de la ideación autolítica, ¿no?
O sea, es una cosa curiosa. Bueno, ingresos previos en una unidad de hospitalización tenían menos de un tercio, habían tenido menos de un tercio. Así, seguimos con la siguiente. Bueno, y esto sí que es una cuestión que es importante. De los que habían tenido contacto previo con salud mental, que era un 66%, seguía en seguimiento el 42%. Pero bueno, por esto nos pareció un poco necesario reforzar e intensificar la conexión y la accesibilidad de los pacientes en los que se intuyese algún tipo de riesgo autolítico con las redes de salud mental, ¿no? Y a la hora de revisar el último contacto sanitario, en el 70% de los casos, el último contacto sanitario había sido el equipo de atención primaria. ¿eh? Del 70% al 17% de los profesionales de salud mental, ¿no? Claro, esto convierte a atención primaria en un pilar básico de cualquier estrategia que desde un modelo o desde una mirada comunitaria quiera desarrollar una estrategia de prevención de la conducta suicida, ¿no? Porque que el 70% de los casos, el último contacto esté en atención primaria, bueno, nos dice mucho sobre la accesibilidad, nos dice mucho sobre muchas cosas, pero también nos dice mucho sobre probablemente, digamos, los agentes sanitarios que más en contacto y que más cercanos le son a la persona que se va a quitar la vida, ¿no? Con lo cual, desde ahí, y habida cuenta que la ideación suicida es pasajera y es temporal y demás, bueno, yo creo que intensificar la formación de profesionales de atención primaria, como se hizo en el momento que se puso en marcha el protocolo, es importante. Siguiente. Bueno, estos sí que eran un poco datos que nos hacían, nos reforzaban un poco el tema de que había que favorecer la accesibilidad y garantizar, como fuese, pues bueno, la continuidad de ciertas personas en seguimiento, ¿no? Porque cuando analizábamos un poco el tiempo transcurrido entre el último contacto y el suicidio consumado, eso, el 50% sí que contactaban con atención primaria, ¿eh? Pero cuando veíamos la relación con los servicios de salud mental, el 50% llevaba casi más de 3 meses desde el último contacto, ¿no? Es muy importante, claro, son 3 meses, es muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, bueno, está claro que, bueno, que si pensamos que nuestro trabajo sirve para algo, no podemos estar con esos ratios de tiempo tan importante, ¿no? Entonces, bueno, tampoco es que podamos establecer una relación causal directa entre estos dos datos, pero sí que parece importante el estrechar esta brecha, ¿no? Siguiente. Vale, pues ponemos la otra. ¿Cómo vamos de tiempo? Uy. Vamos a ver. Ponemos la... Bueno, esto es el tema de los equipos de intervención en crisis. Siguiente. Bueno, básicamente la definición son equipos multidisciplinares que en la definición inicial en el Reino Unido realizan intervenciones intensivas, más bien breves en el tiempo, y dirigidas básicamente a evitar el ingreso de pacientes en unidades de agudos. O bien, que es una de las cuestiones que estamos viendo, no tienen por qué ser evitar el ingreso de paciente el primer objetivo de un equipo de crisis, ¿no? También hay otras posibilidades de que el paciente pase a otro dispositivo o solucionar esta situación de otra forma, ¿no? Pero bueno, ese interés, ¿no? Ese hacer depender
digamos, el dispositivo, el funcionamiento del dispositivo de la reducción del ingreso en las unidades agudos acaba produciendo, bueno, solo se mantiene durante unos años, ¿no? Pero a partir del segundo o tercer año es imposible mantener esa reducción, ¿no? de ingresos en unidades agudos, ¿no? Y ahí empiezan entonces a ser deficitarios este tipo de dispositivos, ¿no? Que sin embargo son los más valorados por los pacientes a nivel de satisfacción de los usuarios y, como decíamos previamente, los más humanitarios, ¿no? O sea, los que, digamos, más respetan los derechos de los valores de los pacientes en su medio habitual, ¿no? Entonces, bueno, un poco la reflexión que yo me hago es que reducir los ingresos hospitalarios sí que es cierto que es un objetivo de los equipos de crisis, pero no es el único ni es el primordial, ¿no? El primordial es, bueno, es buscar la manera de contener situaciones que, bueno, en las que un paciente habitualmente inestable psíquicamente, pues aparece pues eso, desarbolado en un contexto sociofamiliar muy poco favorable. Bueno, seguimos. Bueno, las diferencias entre los equipos de crisis y la ETAC, ambos dan tratamientos intensivos, centrados en el domicilio, multidisciplinares. A ver, ponemos más o eso es. Los equipos de la anterior, eso. Los equipos de crisis trabajan en periodos más bien breves de tiempo. Nosotros tenemos que reducir todavía porque, bueno, por determinadas cuestiones hay pacientes que no deberían estar ya en el equipo de crisis y siguen estando, pero bueno, son las cuestiones de los inicios, ¿no? Y en principio los equipos de crisis trabajan con cualquier tipo de paciente psiquiátrico en crisis, pero muy raramente con el tipo de pacientes con el que intervienen los ETACs, ¿no? Con los pacientes con diagnósticos de psicosis establecidas, de procesos crónicos ya avanzados, de pacientes inestables y demás. Los equipos de crisis, ese tipo de pacientes corresponden a otro dispositivo, ¿no? Es un poco la diferencia entre los dos dispositivos. Seguimos, pasamos. A ver, esta entera, ponerla entera porque es un poco los diferentes tipos de recursos para ver, no, la anterior, para ver un poco la evolución de lo que fue la psiquiatría comunitaria en el Reino Unido del año 90 a 2016, que es cuando empieza el declive que llega hasta hoy, ¿no? La variedad de equipos que aparecen junto a los centros de salud mental, junto a los equipos de salud mental, aparecen pues equipos específicos de recovery, equipos específicos de personas con diagnósticos de trastorno borderline, en equipos de lo que se llaman de psicosis complejas, de psicosis especialmente difíciles, que tenían también equipos que se dedicaban, eso, pues a un número muy pequeño de pacientes muy, muy graves. Y luego ya están los dispositivos más de tipo móvil, que son los equipos de crisis, los asertivos comunitarios, los equipos de intervención precoz en primer episodio de intervención precoz en psicosis y los equipos de discapacidad. Seguimos. Bueno, estas son las razones básicas para apostar por esta línea, ¿no? Es decir, que todos sabemos que los ingresos hospitalarios, aparte ya del precio, que digo que tiene que ser una cuestión secundaria, básicamente producen un importante estigma en los pacientes que ingresan sin necesitarlo, ¿no? Y hay que tratar de evitarlo en casos donde los diagnósticos sean trastornos adaptativos o patologías del carácter sin otra comorbilidad, ¿no? Porque, bueno, es muy, quiero decir, el ingreso es para quien lo necesita, ¿no? En otros casos, bueno, la broma puede salir, puede solucionar una situación temporalmente, pero a la larga puede acabar siendo bastante nociva, ¿no?
La relación terapéutica es mucho más fuerte y efectiva cuando se realiza en el domicilio, como bien como conocemos por las experiencias de ETAC. Las redes de amistades y familiares pueden contactarse con más facilidad y solamente trabajando allí donde suceden los problemas, que esto es una cuestión básica, se puede evaluar con certeza, se puede evaluar con la mayor exactitud posible las necesidades de esos pacientes, las necesidades reales, y además el poder que tienen ciertos desencadenantes en las crisis, ¿no? Porque bueno, siempre aludimos todo a los desencadenantes habituales, a problemas sociales, además, pero cuando uno está, digamos, viendo las situaciones de este tipo de cerca, pues muchas veces aparecen algunas otras razones que no son solo determinantes sociales. Y es importante también saber manejarlos, sobre todo desde la esfera, desde el punto de vista de psicoterapéutico. Más, siguiente, que vamos acabando. Bueno, siguiente extra. Bueno, los orígenes, sí, nada, siguiente, esos fueron los primeros. Siguiente. Vale, aquí. Quería llegar aquí. Bueno, en el Reino Unido, bueno, tenemos creo que si no se ha ido, está Monse García, que es una de las mayores difusoras de los equipos de crisis en el Reino Unido y en España, que puede confirmar esta diapositiva perfectamente, ¿no? Funcionan 24 horas los 7 días a la semana, que es una cuestión que se nos antoja casi surrealista en nuestro país, pero bueno, yo lo he visto y funcionan así en el Reino Unido. Focalizados exclusivamente en pacientes con riesgo de ingresos, sigo diciendo que me parece un error. Usan las mismas herramientas de enganche asertivas que de los ETACs, que hay que ir a donde está el paciente. Trabajan con muchísimas visitas intensivas durante un tiempo limitado, que son 3 o 4 semanas. En España debemos estar sobre 10 o 12 semanas, o deberíamos estar sobre 10 o 12 semanas y estamos sobre más todavía. Así que bueno, nos toca de alguna manera confluir, porque bueno, los resultados en Inglaterra no han sido buenos. En el año 2012 llegó a haber 218 equipos de intervención en crisis, que deben desarrollar intervenciones médicas, psicológicas y sociales. Vamos a ver si también nos metemos en la cabeza que lo sanitario tiene un lugar prioritario, como lo tiene lo psicológico, lo tiene lo social, en el abordaje de la patología mental grave y en los procesos de rehabilitación psiquiátrica o con aspectos psicosociales de los enfermos con mayor gravedad, con enfermedades mentales graves y persistentes, porque es una cuestión que sorprende, ¿no? Es decir, el mirador tan privilegiado que es poder intervenir desde un equipo móvil, desde un equipo de crisis, se pierde si la mirada sanitaria o bien por falta de médico psiquiatra o por falta de personal de enfermería, como pasa en algunos equipos, pues bueno, pues no llega, digamos, no llegamos a poder realizar determinadas intervenciones que son verdaderamente importantes, ¿no? Siguiente. Siguiente. Vamos a pasar. Bueno, después de estos 218 equipos de 2016, vino una serie, bueno, hay una especie de crisis en el Sistema Nacional de Salud mental en el Reino Unido, que, bueno, estos son una serie de tweets recogidos al respecto, que ya veis que el hashtag era los equipos de crisis fallan, ¿no? Constantes quejas y demás. Pasamos a la siguiente también. Bueno, entonces, esta es un corte de la BBC del año 2013, donde bueno, se reconoce la grave crisis que sufren los servicios de salud mental en Inglaterra y han empezado pues, a liquidar todo este tipo de dispositivos que eran una verdadera
una verdadera, bueno, es decir, que haber llegado a desarrollar o a crear esa red había sido algo verdaderamente complejísimo. Bueno, de la situación actual bueno, en fin, las referencias que llegan es que, vamos, desmontar lo que se desmontó les va a costar como 20 o 30 años recuperar el nivel, ¿no? Y van a volver a hacerlo recuperando los dispositivos que cerraron en su momento, y uno de ellos son ese tipo de equipos, ¿no? Seguimos. Bueno, este es el estudio que se hizo para analizar por qué habían fallado los equipos de crisis. Sabes que los ingleses todo este tipo de temas los sistematizan mucho y con mucho énfasis. Desarrollaron una escala de fidelidad bueno, para ver si de verdad lo que estaba funcionando eran equipos de crisis o no. Desarrollaron guías de buenas prácticas y bueno, digamos, bibliografía para unificar criterios entre todos los equipos que trabajaban, ¿no? Bajo esta denominación. Siguiente. Siguiente. No, es más. Seguimos. Más. 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 Bueno, estas fueron las personas que hicieron el estudio. Seguimos. Bueno, estos son los elementos clave de un equipo de crisis, ¿no? La rapidez en la respuesta y la accesibilidad, mantener la continuidad de cuidados, el trabajo con las familias, centrar, bueno, eh, convertirse en una alternativa. Esto me parece mejor, ¿no?, que evitar el ingreso hospitalario, ¿no? Convertirse en una alternativa al ingreso en un hospital y trabajar, bueno, con la filosofía del recovery, de la filosofía de la recuperación, que es un elemento transversal en la rehabilitación, de los enfermos graves. Seguimos. Bueno, esto es la escala que mide la fidelidad según el estudio CORE, la fidelidad de los equipos de crisis. Se elabora una escala al respecto. Siguiente. Bueno, no se lee bien, pero bueno, son los ítems que componen la escala. Siguiente. Bueno, y este fue el resultado que se obtuvo del estudio. Resultó que, según la escala de fidelidad, de los 216 equipos, 78 tenían un nivel de fidelidad. No, perdón, un equipo tenía digamos, tenía una fidelidad bajísima al modelo. Un 33% tenía, pues, bueno, una fidelidad baja, más bien, y sin embargo la mayoría, un poco más de la mayoría, estaba en un nivel de fidelidad moderado, ¿no? Pero ninguno llegaba, por ejemplo, a un nivel de fidelidad alto del modelo, ¿no? Con lo cual, bueno, se concentraba todo en una zona como bastante tibia de la escala, ¿no? Seguimos con la siguiente. Seguimos con la siguiente. Seguimos. Bueno, estos son los pasos que se establecieron para volver a desarrollar otra vez el modelo de intervención en crisis. Seguimos. Siguiente. Siguiente. A ver. Más. Siguiente. Esta la vimos antes. Esta vez repetida. Siguiente. Bueno, esto es en lo que consistía la escala una encuesta que se hizo en el año 2012, y bueno, para recabar información para hacer el estudio posterior, ¿no? Sobre cómo estaban organizados los equipos, qué servicios ofrecían, un poco las perspectivas de los trabajadores para mejorar los dispositivos, y respondieron de los 218, respondieron 191 equipos. Siguiente. Bueno, la composición
Como veis, la presencia de los psiquiatras en carácter de consulta en la mayoría de equipos. Categoría profesional imprescindible es la enfermería. En segundo lugar, el trabajo social. Eh, la terapia ocupacional tiene un lugar muy importante y cada vez lo va a tener más en los dispositivos de rehabilitación o de ese tipo de dispositivos. El porcentaje de psicólogos entonces era muy bajo y es más alto. La presencia del usuario del experto en los equipos también era bastante baja y no se aclara muy bien. Yo por mucho que he leído, no me ha aclarado muy bien en qué condiciones estaban, en qué condiciones colaboraban, si con contratos, si sin contrato, no lo tengo muy claro. Pero bueno, era un 25% de los equipos y algunos tenían incluso farmacéutico, bueno, peculiaridades de la sanidad británica. Seguimos más adelante, a ver, bueno, ya solo para llegar a las conclusiones y acabamos. Yo creo que la situación actual, bueno, la resumen las conclusiones del estudio CORE con respecto a los equipos de crisis, ¿no? Que en realidad poco ha cambiado desde que se evaluó toda esta situación, que los servicios que ofrecen los equipos de crisis en el Reino Unido son muy variables, son altamente variables, que la adherencia a las guías que establecen cómo hay que poner en marcha los equipos es muy parcial, ¿eh? Es decir, que se hace un poco en cada sitio, pues, lógicamente, como casi todo lo que tiene que ver con este ámbito de intervención donde lo psicosocial tiene un peso importante, pues, lógicamente hay que contemplar la idiosincrasia de cada lugar, ¿no? Y que hay poca evidencia científica, había entonces poca evidencia científica sobre los componentes principales de los equipos de crisis, ¿no? Seguimos. Bueno, sin embargo, el anterior, vamos a ver el anterior, pero eso lo que comentaba previamente, que no, pasamos a la siguiente, mejor. Estos son los pasos que se iban siguiendo en el desarrollo del estudio. Seguimos. Bueno, y estas son un poco las razones de por qué tiene que haber una escala de fidelidad. Bueno, parece importante, ¿no? Para poder evaluar y sobre todo desde el mundo de la calidad más, ¿no? Poder evaluar la organización de los equipos, el desarrollo de servicios, para medir la calidad con la que se prestan esos servicios y servir de guía para la mejora y establecer iniciativas de mejora. Vamos. Siguiente. Cerremos antes. Bueno, este fue cómo se realizó el proceso de revisión de fidelidad, que bueno, ya no tiene más importancia. Siguiente. Estamos repitiendo. Ahí, espera, ponemos esta solo y punto. Bueno, la percepción general y lo que predomina últimamente es lo que se obtuvo de este estudio es que la estructura de los equipos de crisis debía cambiar y mejorar. Y ha cambiado y ha mejorado, ¿no? Pero, sin embargo, ha vuelto a aparecer en el Reino Unido algunos estudios recientes, siguen todavía con algunos puntos claves por demostrar, ¿no? Y bueno, a mi entender, yo creo que la clave está en que siguen obsesionados con relacionar exclusivamente la intervención de los equipos de crisis con la reducción de ingresos hospitalarios, ¿no? No se plantean, por ejemplo, el establecer una conexión por ejemplo, como hemos hecho con el desarrollo del protocolo del suicidio por esa vía, ¿no? Es decir, entendiendo el suicidio también como producto
de una situación de crisis, ¿no? De una situación de crisis no solo del individuo, sino del entorno del individuo, ¿no? O sea, es decir, hay una especie de bloqueo en el diseño de los equipos en el Reino Unido, me estoy refiriendo, ¿no? Que yo creo que para la competencia profesional que hay, la infraestructura que hay, los medios que tienen, da la impresión de que hay un atasco importante en su desarrollo. Y desde luego, si el objetivo principal es solo disminuir los ingresos en las unidades de agudos, vamos, van a seguir repitiendo los mismos resultados durante bastante tiempo. Bueno, lo siento por haberme extendido demasiado y bueno, perdón por la tabarra, porque esto bueno, es una cosa pesadísima y demás. Y bueno, he intentado bueno, pues dar una pincelada lo más actualizada y lo más, bueno, e incluso también crítica posible de eso. Nosotros, bueno, no tenemos la suerte de poder decir que tenemos un equipo como tal, pero bueno, en número, pero desde luego sí en ánimo y en otra serie de valores, ¿no? Y a ver si también podemos tenerlo en profesionales, que sería lo ideal y empezar para poder empezar a evaluar calidad y este tipo de cuestiones es imprescindible, ¿eh? Vale. Muchas gracias, doctor Martínez Jambrina. La verdad es que, bueno, agradecemos mucho su asistencia aquí desde Pascal. Bueno, que queríamos dar bueno, hacer aún más visible la necesidad de la salud mental en la sociedad y en estos tiempos de crisis que veníamos viviendo también. Bueno, también mientras vamos ordenando bueno, las posibles preguntas de la audiencia, pues también quería comentar, bueno, por lo que leí también de la OMS, que hay que poner en valor también o visibilizar el suicidio, pero desde una perspectiva profesional, que sean los psiquiatras los que digan cómo tenemos que abordar el resto de la sociedad o el resto de las especialidades el abordaje al suicidio, porque leyendo incluso yo como microbióloga parece ser que hay más muertes por suicidio que por VIH, que por paludismo, o sea, es un comentario que pone la OMS, que es para visibilizar el problema. Y hilando por ahí también, bueno, el doctor Fernando Vázquez Valdés quería trasladarle que si había notado también una diferencia de comportamiento del suicidio en esta época de pandemia, si se ha analizado, si todavía es pronto, en ese sentido que la comunidad psiquiátrica cómo ha vivido esta situación, si se ha podido mantener el modelo de equipos de intervención en crisis, si se ha parado como el resto del sistema sanitario, excepto el COVID. Bueno, un poquito por ahí, una pregunta sencilla. Sí, bueno, pues durante la pandemia no, vamos, no se paró, pero bueno, tampoco hubo grandes transformaciones ni grandes incrementos, lógicamente, ¿no? O sea, pero bueno, no, de luego no se paró. Y las tasas de suicidio durante la pandemia, pues lo que se esperaba que iba a ser la hecatombe, que era el año 2020, bajaron con respecto al año 2019, que fue, pero bajaron prácticamente en todas las comunidades autónomas, ¿no? En 2021 volvió a haber un cierto repunte, bueno, un 7%, y 2000, no, no, 2010, fue 2000, la pandemia empezó en 2020, ¿no? Pues 2020 fue tal vez de los años donde, o el primer año que bajó. Después, 2021 volvió a subir un porcentaje, bueno, más llamativo, y este último que creo que tenemos es 2022 ya, no, no sé, vamos, sé que el año más duro de la pandemia, posteriormente, lo que se vio fue que el confinamiento había reducido muchísimo el porcentaje de suicidios, ¿eh? Y claro, se esperaba que el año siguiente, pues bueno, es decir, hubiese lo contrario, ¿no? Hubiese una subida espectacular. Bueno, hubo una subida, bueno, llamativa, pero bueno, tampoco espectacular. Y el año siguiente todavía la subida ha sido menor, ¿no? Así que, bueno, los fenómenos de este tipo suelen moverse, suelen variar con mucha dificultad. Es decir, no es fácil cambiar
en 3, ni en 10, ni en 30 años las tasas de suicidio. De hecho, seguimos en estos momentos, la tasa del año 2023 coincide exactamente con la tasa de 1923 en España. O sea, es decir, en 1923 en España había 17 millones de habitantes y tenían las mismas tasas de suicidio, y además están, bueno, bastante, por lo menos yo los archivos que he visto, están muy bien recogidas por los juzgados, ¿eh? Bueno, supongo que, claro, no sería tan fácil como hoy el acceder a ciertos fallecimientos, ¿no? Pero desde luego las tasas son clavadas, ¿eh? O sea que de 100 años comparado a hoy a nivel nacional, ¿eh? O sea que, con lo cual es muy difícil, es un fenómeno, bueno, muy complejo y difícil de explicar, ¿no? Ujú. Bueno, también otros dos apuntes que quería preguntarle también cómo tienen los sistemas de información que apoyarían a los equipos de intervención en tiempos de crisis y si les son de ayuda, si hay que mejorarlos. Y bueno, un poco si se puede resumir, ya que estamos en un foro de calidad, el modelo de gestión clínica, o ya que hemos puesto que es cómo ha evolucionado, aunque ya nos ha comentado, o qué le ha aportado a usted, ¿no? Ujú, Para ujú. trabajar con su modelo. Bueno, yo creo vamos, creo que está escrito en varios lugares y yo creo que, bueno, por lo menos yo no tengo la sensación de haber disfrutado de sistemas de información y evaluación actualizados, ágiles y eficaces, ¿no? Más que en la época del INSALU, ¿no? Había menos datos, pero la verdad es que, bueno, permitían, o por lo menos teníamos esta impresión, ¿no? La irrupción de Selene para nosotros, pues yo creo que a la larga fue, bueno, en el aspecto de información y evaluación, pues fue cierta pérdida, ¿no? Cuando tiene que ser una ganancia, ¿no? O sea, es decir, yo creo que son dos aspectos, o sea, son aspectos fundamentales y vitales. La información, los sistemas de información y de evaluación tienen que ser, vamos, tienen que funcionar como funciona la propia herramienta informática, ¿no? Y es uno de los fallos, es decir, las desconexiones que hay las diferencias que hay entre las incidencias entre determinadas comunidades autónomas, vamos, son tan brutales tantas veces que es que no pueden obedecer más, no, solo pueden obedecer a un origen de este tipo, de la poca importancia que se le da a este tema, ¿no? O por lo menos de la poca importancia que se le da a compartir este tema con el resto de comunidades, ¿no? Y con respecto al tema de las unidades de gestión clínica, yo creo que el modelo que conocimos tal vez pecase de un exceso de burocratismo, pero desde luego incorporaba elementos muy importantes en la dinámica de los equipos, ¿no? Yo creo que retomar algunos de aquellos elementos sería muy importante. Por ejemplo, el tema vamos, el desarrollo de, de sistemas de control de calidad, de evaluación de calidad, me parece fundamental, ¿no? Pero bueno, calidad a fin de cuentas es algo tan simple como hacer las cosas bien y hacerlas a la primera, ¿no? O sea que si esto no es importante, pues vamos, yo creo que vamos, ya no sé qué podemos considerar importante, ¿no? A mí me gustaría que volviera revisado, como hay en otras comunidades, con la incentivación económica que hubo en el primer momento. Me parece que siempre que no se vincule al ahorro, como tuvimos algún año, yo creo que esa incentivación económica tiene que existir, ¿no? Y me parece que organiza y centra muchísimo los equipos, ¿no? O sea que me parece un modelo que es una pena que no insistamos, ¿no? Pues sí, pues sí. Me imagino que también los equipos de crisis, lógicamente, tienen una demanda alta, ¿no?
o sea, una demanda sanitaria de la población, o ustedes tienen que ir a buscarla prácticamente. Empezará a verla en breve, me imagino. Pero sí, no, cada vez hay, bueno, en diferentes modalidades, porque bueno, por ejemplo, hay compañeros que trabajan en equipos de hospitalización a domicilio que comparten muchísimas características con los equipos de crisis, ¿no? O sea que bajo diferentes denominaciones, el trabajar fuera del hospital y trabajar con el paciente en su domicilio es una filosofía que, bueno, que va a ir ganando adeptos y sobre todo también en línea con el desarrollo de todos los aspectos de la tecnología digital, ¿no? Es decir, que va a permitir, bueno, controles, realizar desde domicilio de pacientes, controles que hasta hace poco eran impensables, ¿no? O sea que me refiero en patología somática, ¿no? O sea, es decir, eso va a permitir, pues, que no se dependa tanto del gran hospital como hasta ahora, que sería lo más sano, y estamos haciéndolo totalmente al revés. Pero bueno, será porque están en el lugar digamos, de donde hay una vista más bonita de Oviedo, que por eso, Sí. por eso crecen ciertos hospitales, ¿no? Bueno, lo digo porque como ahí tuvimos el hospital psiquiátrico y algunos lo vimos, vamos, yo lo veía cerrado, pero bueno, la vista que hay, la verdad es que era un lugar realmente bonito. Así que, Eh, vale, bueno, nos traslada una pregunta el público que voy a proceder, si le parece, a leérsela. No, bueno, sí. se trata de un compañero de aquí, de José Luis Carretero Ares, que es, es facultativo especialista de medicina preventiva. Y entonces nos pregunta que a nivel de la salud infanto-juvenil, viendo la guía que se ha editado sobre el suicidio en el ámbito escolar, que si se cree que los recursos son suficientes en las comunidades autónomas y si habéis notado algún incremento significativo de las consultas. Hombre, incremento de las consultas, desde luego. Tanto como significativo, claro, estamos hablando de un área como Avilés donde la población, la pirámide demográfica, bueno, es decir, es muy adelgazada por la base, ¿no? Entonces, tanto como significativas, no tengo datos en estos momentos. En cuanto a la parte de la intervención del suicidio en el ámbito escolar, desconozco la guía, hombre, supongo que cualquier información y cualquier ayuda para esta situación será, no deja de ser un recurso interesante, pero bueno, también hay que tener en cuenta, bueno, es decir, tampoco hay que ver entre qué poblaciones nos movemos, ¿no? También el componente imitativo que tienen determinadas conductas entre los adolescentes, si reforzamos muchas veces también o hacemos demasiado énfasis o dirigimos mucho la mirada hacia quienes, bueno, provocan de determinada forma, pues bueno, a lo mejor conseguimos el efecto contrario. Yo creo que habría que ser un poco más prudentes y esperar un poco, o sea, tomar decisiones con más datos y con más peso del conocimiento científico que de otros factores. Vamos, esa es mi opinión. Vale. Bueno, pues yo, si le parece procedente o si quiere decir alguna cosa más, vamos a ir concluyendo ya con la sesión. Estamos en tiempo, pero vamos retrasados porque empezamos un poquito, pero bueno, gracias por adaptarse perfectamente al tiempo, gracias por la aportación de datos que nos ha dado, por las referencias a estudios científicos y que, bueno, para nosotros es importante, nos ha abierto un poco más el conocimiento de los equipos de intervención en crisis. Así que muchísimas gracias, doctor Martínez Zambrina. Esperamos verle por la SECA y por Pascal cuando quiera. Ya sabe que está en su casa. ¿Vale? No me queda otro remedio, Eugenia. Tengo una especie de pistola en la cabeza. Así que ahí estaremos. No, será un placer y de verdad que yo creo que necesitamos el contacto con sociedades como la SECA, porque, por ejemplo, el desarrollo de escalas
de escalas de fiabilidad y demás, de Sí, instrumentos de medición de calidad, es fundamental. Es instrumentos fundamental. validados. Siempre que podamos medir, hay que medir. Mm. Y solo desde la calidad se pueden desarrollar esos instrumentos. Entonces, ese conocimiento lo tenéis vosotros y a ver si conseguimos llegar a coordinarnos y compartirlo, ¿eh? Vale, Muchísimas vale, vale. gracias, ¿eh? Pues nada, muchas gracias. Nada, pues agradecer al público asistente, volver a disculparnos por el retraso. Para Pascal ha sido un placer organizar estas jornadas. Agradecer a la SECA todo el apoyo que nos han dado para organizarla y, bueno, sobre todo agradecer a los asistentes a este webinar y les invito a que sigan viendo los siguientes de otras sociedades autonómicas de calidad. Vale, pues hasta luego.